El tema que nos toca hoy del tercer módulo es inteligencia emocional y bienestar. Y es importante este tema, sobre todo en el liderazgo personal, y vamos a distinguir lo que son los conceptos sobre inteligencia emocional, cómo desarrollarla, qué significa, para que podamos empezar a también tener liderazgo emocional dentro de nuestro propio liderazgo. Claudia, ¿se ve la pantalla completa? ¿Se ve que estoy compartiendo la diapositiva? Bueno, les comento antes de empezar que vamos a tener clases hasta el 18 de diciembre, porque el día sábado 25 de diciembre, bueno, después de las fiestas no vamos a poder tener seguramente, porque todos vamos a estar fiestados, como diremos. Con sueño, cansados. Claro, por el tema porque todos vamos a estar con familia, y bueno, y es tiempo de pasar con los seres queridos y relajarnos un poco. El 25 y el 1 no tenemos clases, y vamos a retomar el día 8, o sea que tenemos el próximo sábado 18, y luego continuamos en enero, sábado 8. Entonces vamos a empezar con inteligencia emocional y bienestar, ¿no? Que es primeramente la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer los sentimientos propios y también los ajenos, y la capacidad también para manejar esto, ¿no? Poder transformarlos, dejarlos fluir y transformarlos. Este término fue popularizado por Daniel Goleman en su célebre libro sobre inteligencia emocional, que fue publicado en el año 1995. Este señor pudo desarrollar conceptos sobre la inteligencia emocional, algo muy nuevo en esta área del crecimiento personal y de la psicología. Entonces se organiza en 5 capacidades, como por ejemplo conocer las emociones y sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos, crear la propia motivación y gestionar las relaciones. Acá hay un gráfico, si le quieren sacar una captura, sobre qué es la inteligencia emocional. Bueno, acá están los círculos. Estos círculos son competencias dentro de la inteligencia emocional, ¿no? Percibir las emociones, comprender las emociones, manejar las emociones, utilizar las emociones, o sea, transformarlas y poder elegir en qué estado emocional quiero estar. Entonces, la inteligencia emocional, según la neurociencia, ¿qué es? ¿No? ¿Qué significa esto? Y esto es el estar en profundo contacto con los diferentes niveles de sensibilidad, con las sensaciones y emociones. Y acá se habla, si ven el concepto de mindfulness, que significa conciencia plena. Les cuento que el mindfulness es una técnica milenaria, en donde significa estar en el presente, en el aquí y ahora. Simplemente eso. O sea, si ustedes reflexionan un poco de cómo es nuestra mente y cómo varían nuestros pensamientos, o van y vienen, y hacia dónde van y desde dónde vienen, nos damos cuenta que la mente siempre está pensando o en el pasado o está en el futuro. Por lo tanto, cuando estamos pensando en el pasado y estamos mucho tiempo allí, a veces nos recordamos o nos enfocamos en cosas negativas, ¿no? Y de allí viene la angustia o el estrés. Y nos cuesta vivir el día a día pleno y avanzar en nuestra vida, porque es como esa imagen del nenito abrazado del señor ese gordo muy grande, que es yo abrazada al pasado, ¿viste? No sé si viste la gráfica. Creo que sí, me da la impresión que sí. Y bueno, desde allí no podemos vivir el presente y nos cuesta construir el futuro. Y cuando... Ay, está tratando de volver. Yo quiero que vuelva. Entonces, cuando estamos
en el futuro, ¿qué pasa? Tampoco gestionamos bien nuestro tiempo en el presente, nos pasa todo el día, ¿y qué está haciendo nuestra mente? ¿Qué está haciendo nuestra mente? La mente está en el futuro, y ¿qué le suele suceder a la persona? Y tiene ansiedad. Ansiedad, se sofoca, y situaciones que la superan, porque algunos ya entran en situaciones de ansiedad que juegan, que tienen síntomas, ¿no? Síntomas de poder estar con ansiedad. Y saben que esto de la ansiedad es mucho de estas últimas épocas, en donde hay muchas personas que sufren de ansiedad por el futuro, y no están bien estables emocionalmente, ni tampoco están estables de salud. Ahí capaz que es cuando les agarra pánico, ¿no? Sí, a muchos les agarra pánico, es verdad. Mi hija cuando era niña tuvo eso, tuvo pánico, tuvo ansiedad. Sí, Ya pasamos por todas las etapas, gracias a Dios, todas las superamos, así que en eso tengo la experiencia. Cuando alguien me habla, creo que ya me han sucedido varias cosas que estoy más o menos al tanto de lo que les pasa, de lo que sienten, y lo que es lidiar con eso, ¿no? Entonces no se aplica únicamente a la conciencia de los sentimientos propios, sino también a la posibilidad de reconocer las emociones de las personas que nos rodean día a día. Es impredecible y es imprescindible la autogestión emocional para alcanzar la plenitud y el bienestar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, es que, ¿y por qué está relacionado con el mindfulness? Porque cuando podemos tener la capacidad de autogestionar la emoción, podemos alcanzar la plenitud y el bienestar. Y una herramienta es el mindfulness. ¿En qué consiste? Es en estar aquí en el presente, en el ahora. ¿Cómo se practica? Es una forma de meditación en donde la persona se relaja a través de la respiración y empieza, por ejemplo, después de la relajación respiratoria, trata de mantener su mente en blanco, en la nada. ¿Qué sucede? Viene un pensamiento, viene el otro, entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Reconocer de dónde viene, del pasado o del futuro. Y luego, ¿qué paso siguiente? Es observarlo y abrazarlo, lo vamos a visualizar, lo vamos a abrazar ese pensamiento, a reconocerlo, y lo dejamos ir. Y empezamos de nuevo a poner la mente en blanco. La idea es que no sea una lucha mientras yo practico el mindfulness. La idea es que yo estoy ejercitando el músculo de poder controlar qué pensamientos van a entrar en mi mente y qué quiero, ¿no? Ahora, o sea, es como cuando quiero ahorrar la batería del celular y lo pongo en modo ahorro, ¿viste? No quiero que se gaste. Y lo que hacemos con el cerebro, con el mindfulness, es esto, ¿no? Que no se gaste, que no se vaya la batería, porque es muy desgastante. Vean esas personas que se dejan llevar mucho por los pensamientos, se agotan y muchas veces tienen mucho estrés y muchas veces no pueden dormir de noche. Son las 4 de la mañana y la mente a 1000 y no pueden descansar. O sea, la idea es poder, como si fuera que tengo un botón mágico, y apagar mi mente y descansar, porque el cuerpo de esa manera se resetea, ¿no? Descansa en un sueño reparador. Ahí está, Paulita. Vamos a poner en pausa. ¿Cómo es esto? Bueno, entonces hablamos del mindfulness y de cómo nuestros pensamientos podemos dirigirlos a través de esta práctica de relajación, en donde si lo practicamos todos los días y empezamos a hacerlo por 5 minutos las primeras semanas, luego vamos, digamos, ascendiendo el tiempo, bueno, aumenta el tiempo, luego 10 minutos, 15 minutos, hasta 20 minutos, lo que vamos a lograr es poder mantener nuestra mente más concentrada. O sea, podemos lograr mayor enfoque, vamos a poder hacer un uso
más ecológico de lo que es nuestra energía física corporal, de nuestra mente también. Y esto lo que ocasiona es que las personas se sienten mejor, tienen mayor claridad de pensamiento, tienen mejor humor, les levantan las defensas, porque al estar más alegres, menos estresados, entonces obviamente les aumenta el cortisol, las defensas, y a través de estos mejoran su enfoque y su rendimiento en el área laboral, y pueden descansar mejor. Los hombres deben saber que el cerebro es el responsable exclusivo de las alegrías, los placeres, las risas y la diversión, y de la pena, la aflicción, del desaliento, de las lamentaciones. Entonces, gracias al cerebro, de manera especial, adquirimos sabiduría y conocimiento. Eso es un concepto de Hipócrates, o sea, que nuestro cerebro produce las emociones. Primero pasan por allí y luego, bueno, las sentimos a través de nuestro cuerpo. El desarrollo en evolución del cerebro humano y adaptación plástica es racional y emocional, y está vinculado al desarrollo del potencial creativo, a la pasión, a la pérdida del miedo y a un contexto positivo emocional. Y la neurociencia demuestra que tenemos miedo al error y hay que equivocarse para ser creativo. Entonces, cuando evolucionamos el cerebro humano, lo hacemos mediante una adaptación neuroplástica, que quiere decir que el cerebro tiene la capacidad de aprender infinitos conceptos y transformarse. El individuo puede transformarse, desde ya nos estamos transformando hoy con esta experiencia a través de todos estos conceptos. Y en cada decisión que tomamos, cuando queremos salir de la zona de confort, como dice acá, que es la pérdida del miedo o la confrontación al miedo, entonces desde allí el contexto también, cuando buscamos que nuestro contexto sea positivo, emocional, desde allí también estamos generando una neuroplasticidad, que quiere decir que el cerebro se adapte y también evolucione y mejore, ¿no? A través de poder tener inteligencia emocional. También desde el concepto de que equivocarse es una manera de aprender, si es que podemos gestionar esto, ¿no? En un tiempo y forma muy efectivo, que quiere decir, si yo tengo la capacidad de que cuando yo me equivoco, mirar la situación y decir, ¿qué aprendí yo de esto? ¿Qué aprendo ahora yo de esto? Para que luego, cuando haga lo mismo, pueda hacerlo bien o pueda hacerlo mejor. Entonces, desde ahí, estoy adquiriendo nuevas habilidades, y la idea es no trompezar siempre con la misma piedra. Las claves de la inteligencia emocional es generar la comunicación efectiva, y hace que el proceso de la comunicación sea armónico y sin conflictos. Y la inteligencia emocional está relacionada con la empatía y la asertividad, porque la idea es poder escuchar sin prejuicios, también ponerme en el lugar del otro, porque quizás lo que me dice está o viene desde su historia, no es que me está agrediendo, y no está poniendo en juicio mi historia, ¿no? Y también preguntar, o sea, vos me estás diciendo esto, y tiene que ver esto con vos o tiene que ver conmigo, porque yo no lo veo así, ¿viste? Entonces, desde allí, yo estoy comunicándome con inteligencia emocional, sin dejarme llevar por ahí por las emociones, o porque quizás el otro viene re enojado, me grita, me dice las cosas. Pero cuando yo tengo inteligencia emocional puedo empatizar, porque digo, algo le pasó, le pregunto, hago un poco de rapport para que esta persona baje también este enojo y pueda
conectar conmigo y pueda realmente decirme qué le sucedió, que lo puedo ayudar yo porque vienen en ese estado. Y también poner límites, ¿no? O sea, desde el respeto, por eso hablamos de la asertividad. La empatía es ponerse en el lugar del otro y comprender sus emociones y motivaciones. La asertividad es la capacidad de decir no. Mantener tus opiniones y sentimientos desde el respeto hacia el otro. Las claves son conectar con nuestras emociones, conectar con las emociones del otro, explicar al otro de nuestros sentimientos, no es reprimir nuestras emociones, preguntar al otro por sus sentimientos. Ahí vamos a poner pausa. Las claves son conectar con nuestras emociones, conectar con las emociones del otro, y cómo conectamos con nuestras propias emociones. A través de la observación. Cuando de modo consciente puedo, por ejemplo, decir, hay situaciones que me paralizan y me bloquean y yo ya no quiero eso. Entonces, ¿cómo empiezo a poder trascender eso? Empezando por saber qué emoción, o sea, conectándome con la emoción, me influye o me traspasa en ese momento. ¿Y cómo lo hago? Es de modo consciente, observando a ver qué me pasa cuando yo me bloqueo en esa situación. ¿Qué emoción siento? ¿En qué parte del cuerpo la siento? ¿Y qué me dice esa emoción? A veces, cuando nos hacemos estas preguntas, o hablamos, hay un ejercicio en donde podemos hablar con el miedo nos dice de que nos quiere proteger, o para qué está en esa situación. O la ira, para qué está y de dónde viene. Bueno, entonces desde allí vamos a conectar, ¿no? Desde en el momento de saber qué me está pasando y que con esa emoción que me está pasando. Luego conectar con las emociones de los otros. Es empezar a reconocer qué emoción le sucede a la otra persona. En su rostro, en su cuerpo, en su habla. Y luego conectar con las emociones, explicar al otro de nuestros sentimientos. ¿Y qué es explicar al otro de nuestros sentimientos? Es la capacidad de decir, bueno, estoy súper enojada, o esta situación que vos me traes me frustra, o vos cómo me hablas me frustra, o me enoja, o me da ansiedad, o me da rechazo. Me da asco esta situación. Muchas veces también el asco es una emoción. Para el que no lo sabía, es una emoción el asco. Y puede suceder o puede aparecer con en diferentes momentos. Y cuando yo lo explico, cuando yo lo puedo hacer visible a través de mis palabras, o lo puedo evidenciar a través de mis palabras, es cuando esa emoción ya no se queda guardada. Entonces, desde allí yo dejo que fluya y se va transformando, va perdiendo el poder cuando yo la nombro, cuando puedo exteriorizarla. Y al perder el poder, lo que me sucede a mí es que ya no tengo gastritis, ya no, qué sé yo, no tengo palpitaciones, ya no me duele el pecho, ya no me tiembla por ahí la mano o el ojo, que suele evidenciarse esa acumulación de todas esas emociones en un síntoma o en una circunstancia, digamos, en un síntoma en el cuerpo. Porque cuando no lo decimos, cuando no hablamos a través de nuestro lenguaje, el cuerpo es el que habla. Y el siguiente punto es no reprimir nuestras emociones. Es esto, por ejemplo, con esta idea que se dice, si yo lloro, siendo hombre o siendo mujer, estoy haciéndome débil o volviéndome débil frente a la otra persona.
o si yo digo que me afecta, puedo dar una mala impresión a la otra persona, o me juzgo, ¿viste? Por poder expresar. Entonces desde allí me guardo todo lo que me pasa, o quizás para no preocupar a la otra, que sea mi pareja, a mi mamá, a mi papá. Y eso en algún momento, bueno, es como que el globo se llena o de agua o de aire y explota, ¿no? Porque tenemos un límite las personas de poder almacenar toda esa emoción. Preguntar al otro por sus sentimientos. Esta es la manera también de poder conectarme con la emoción del otro. Preguntarle qué le pasa, qué es lo que le hace sentir así, o cómo te estás sintiendo ahora, o con todo esto que te pasó, cómo te sentiste. Desde allí también le ayudamos a la otra persona a exteriorizar su emoción y empezar a reconocer. Se trata de ser conciso, claro, completo, con libertad y respeto hacia el otro cuando hablamos de emociones. Y esta frase maravillosa de Ovidio dice que la felicidad está en la libertad y la libertad en el coraje, es en la valentía, en animarnos a decir, a hacer y a enfrentar estas situaciones que muchas veces, como seres humanos, en esta época estamos aprendiendo a tener inteligencia emocional. Y en otros tiempos no se hablaba de esto. Y la idea era que si venía alguien, si yo como niña venía con toda esta problemática y con el estrés, el adulto no sabía lidiar con ello. Y por ahí decía, bueno, sí, pero callate, pero trata de resolverlo vos, porque antes se resolvía así, ¿no? Cada uno como podía con las herramientas que tenía. Y hoy en día, gracias a Daniel Goleman, que escribió este libro de inteligencia emocional, hizo unos estudios y lo publicó en el año 1995, es que estamos teniendo esta maravillosa herramienta para poder nosotros utilizarla y enseñarles a nuestros niños. Hay una técnica que se usa, y les comparto que es para los niños pequeños. Por ejemplo, un estudioso dice, ¿no? Sobre esta inteligencia emocional en los niños. Va en el auto y el niño de 5 años evidencian o ven que atropellan a una señora, o una señora que iba con un carrito, con un cochecito. Y el nenito para esto puede pasar sobre él como un trauma, o como quedar en shock, o una situación que le pueda surgir mucho miedo, mucho estrés, ¿no? Entonces, ¿qué hizo este señor que es, él es psiquiatra, no recuerdo el nombre, pero él desarrolló esta técnica en donde al niño ese día lo que hizo fue decirle, ¿viste lo que pasó? A ver, contame qué pasó. Y empezar a ayudarle a contar esa situación, que no fue grata, no fue linda. Y luego pasó media hora, una hora, y le volví a preguntar, que la vuelva a contar. Y así hasta 5 veces, 10 veces. Y cuando el niño va pudiendo contar esas situaciones, como que la ve sin esa carga emocional. Se le quita la carga emocional, se le pregunta, y bueno, ¿cómo te sentiste? ¿No? Se le quita la carga emocional y el niño puede evidenciarlo como solo un hecho, ¿no? Y desde allí no le causa un trauma o una situación estresante que le puede traer recuerdos muy estresantes cada vez que ve un coche, que ve una mamá con un carrito y justo pasa un coche, ¿viste? Por ahí se queda paralizado si la persona no lo ha podido desmenuzar o no lo ha podido tomar sin esta emoción trágica de la situación. Entonces la idea es hablar. Claro, tanto contarlo por ahí es que va bajando la carga. Así es, y es tan simple como es. Algunos hacen una carta, o algunos, por ejemplo, cuando hay situaciones traumáticas o no los pueden contar, o quizás a veces es de incesto y estas cosas, lo que se hace es hacer como una carta en donde todas esas situaciones como que o no pasó, o como que la otra persona que me agredió me pide perdón y es diferente, ¿no? O sea, de una manera que por ahí no pasa, pero te ayuda a mi mente a poder
desarrollar más herramientas de resiliencia. ...17 beneficios de entrenar la inteligencia emocional. Entonces vamos a la primera, que es mejora la capacidad de concentración, como decíamos con el mindfulness, mejora el rendimiento académico, porque puedo manejar mi emoción, incrementa la sensación de calma, disminuye el estrés y la ansiedad. También ayuda al individuo a identificar lo que siente y a expresarlo. Promueve su capacidad de escucha. Aumenta el conocimiento de uno mismo. Enseña a gestionar sentimientos difíciles y controlar impulsos. Enseña a gestionar sus preocupaciones. Aprende a relacionarse desde la empatía. Mejora la capacidad de resolver conflictos. 12. Mejora sus habilidades de comunicación. Y 13. Mejora sus habilidades de comportamiento. Potencia la salud física, previene comportamientos de riesgo, desarrolla su proactividad y responsabilidad. Incrementa su motivación. Bueno, entonces el autoconocimiento 1, es parte, ¿no? Esto también está desarrollado de los estudios y de la publicación en el libro de Inteligencia Emocional de Daniel Kahneman. Entonces está el autoconocimiento 1. Y es el conocimiento de uno mismo. Y sirve para lograr lo que deseamos en la vida. Necesitamos saber de dónde partimos y con qué contamos, ¿no? Tiene que ver con saber qué recursos tenemos, quiénes somos, a dónde queremos ir, saber en qué nos podemos apoyar y qué debemos modificar para lograr ese resultado. Hay en algunos textos sabios bíblicos que dice que el primero es deber conocernos a nosotros mismos. Esa es una de las grandes virtudes. Y el conocernos a nosotros mismos nos ayuda también a controlar nuestras emociones y pensamientos negativos en lugar de ser controlados por ellos. Cuando yo puedo hacer esto, ¿no? Esta observación de que yo me estreso cuando me pasa, que me gatilla esa emoción. Obviamente primero qué emoción es, qué me gatilla esa emoción, en qué momento, y cómo desde allí puedo transformar. Primero, cuando ya puedo tener conciencia de qué emoción tengo, en qué momento fluye, en qué momento aparece, desde allí, desde la conciencia, ¿no? De uno mismo, esta emoción ya empieza a perder poder. Entonces, por eso, cuando está débil, puedo transformarla, puedo elegir yo, controlar esta emoción y que la emoción no me controle a mí. El conocernos a nosotros mismos nos ayuda también a controlar nuestras emociones, pensamientos negativos, en lugar de que ellos nos controlen a nosotros. Algunas prácticas que pueden llevarnos a este estado de autoconciencia son trabajar la meditación, como les había dicho, de mindfulness, la aceptación y la toma de responsabilidad. Hace falta un ejercicio consciente, sostenido, para poder reflexionar sobre quiénes somos y quiénes queremos ser. Y esto es el autoconocimiento 1. Escribir sobre nuestro pasado, sobre cómo nos sentimos y qué esperamos del futuro, puede ser también una gran herramienta de autoconocimiento. Cuando escribimos es como que al plasmar esto podemos tener más claridad.
y también tomar mejores decisiones, porque al tener más claro y al preguntarnos todo esto, empezamos a desarrollar el compromiso y el camino de nuestro futuro, hacia dónde queremos ir. El concepto de respuesta emocional. Entonces las emociones son procesos que se activan cada vez que nuestro aparato psíquico conecta algún cambio significativo para nosotros, ¿no? Es como cuando yo les decía hace rato, que surge una situación que causa o gatilla una emoción en mí. Y siempre esa situación o algo parecido gatilla esa emoción en mí, ¿no? Entonces este hecho las convierte en un proceso adaptativo. Las emociones tienen una alta plasticidad y capacidad de evolucionar, desarrollarse y madurar. Por ello decimos que las emociones no son procesos estáticos, sino que van cambiando en función a las demandas del entorno. Y es por eso que al tener inteligencia emocional o al observarlas y transformarlas y hacerlas madurar, es que las hacemos cambiar y no es que siempre están en ese proceso estático. Concepto de emoción. La emoción es el concepto que utiliza la psicología para describir y explicar los efectos producidos por un proceso multidimensional encargado de, primero, es análisis de situaciones significativas, o sea, esa situación que transcurre y cómo me hace sentir. Interpretación subjetiva de las mismas, la expresión emocional o comunicacional de todo el proceso. Y la preparación para la acción o movilización de comportamientos. Los cambios en la actividad fisiológica. Esto es simplemente, según la psicología, es la manera de explicar los sucesos que ocurren en nosotros cuando viene una emoción, cuando hay una situación, cómo yo puedo absorber esa situación o cómo puedo verla a través de los sentidos, que somos seres sensoriales, tenemos los 5 sentidos y desde allí interpretamos el mundo externo. Entonces, analizamos el mundo externo, lo interpretamos y ahí surge la emoción, y luego cuando, por ejemplo, tengo miedo, me paralizo. La acción es que me paralizo, que no puedo actuar en concordancia con lo que ha sucedido. O si me da ira, es que por ahí quiero pelear o quiero defenderme, o si me da el momento en donde esa emoción de huida, quiero huir de la situación, ¿no? Entonces allí se producen los cambios en la actividad fisiológica también, cuando tengo ese reflejo de huida. ¿Qué pasa? Los vasos sanguíneos de la periferia se cierran, por ejemplo, de las manos, de los pies, y si estoy en peligro, ¿no? Si estoy en peligro, y toda esa sangre va rápido al corazón, a los órganos más importantes. Entonces, por eso que una persona cuando está en mucho peligro es que tiene más fuerza, puede correr más rápido, puede saltar, y esas cosas que pasan por esta capacidad, ¿no?, de adaptación fisiológica que tiene el cuerpo. Hay que diferenciar entonces el proceso emocional, el rasgo emocional, y el proceso emocional es el cambio puntual que se produce en un determinado momento y con una duración delimitada de tiempo, ¿no? Es el proceso emocional, que es muy corto, y el rasgo emocional son formas habituales de responder emocionalmente de una determinada manera. También hay una diferencia y una manera de diferenciar estos conceptos de afecto, por ejemplo, el humor y el sentimiento. Y habla sobre que el afecto es el más general. Entonces vamos a ver la diferencia entre emoción y tono emocional, que también se le llama estado de ánimo. Que por ahí no sé si ustedes sabían que era diferente, iba a ser diferente el estado emocional o la emoción. Sí, yo me imagino, porque el estado, me imagino, no sé, que es solo un estado, en cambio la emoción es lo que llevamos de distinto modo
siempre, digamos, no sé si me hago entender más o menos. Sí, y que aparece un ratito y luego se va. Claro. Y el estado es que se mantiene en el tiempo. Un tono emocional de base puede durar varios días, eso es lo que te decía, que el estado emocional puede durar varios días. Sin embargo, la emoción suele durar muy poco tiempo. Y tienen diferencia entre estados más difusos y generalizados, mientras que la emoción es más concreta. ¿Por qué? Porque la emoción cuando aparece con mucha intensidad. Vos lo podés, o sea, te llena tanto esa emoción que no podés obviarla, no podés no percibirla, ¿no? Sí, es muy fuerte. En cambio, cuando estamos en el estado emocional, estamos en un estado continuo que no se siente mucho, pero estamos allí. Y es más largo en el tiempo. Las emociones son reacciones fisiológicas que ocurren de manera espontánea y automática. En cambio, los sentimientos son la interpretación que hacemos de esas emociones y se pueden regular mediante nuestros pensamientos. ¿Y se acuerdan cuando vimos lo que era lenguaje, emociones y cuerpo, cuando es la triada, que podíamos cambiar el estado emocional a través de o el lenguaje, que tiene que ver con el pensamiento, y también sobre, por ejemplo, la corporalidad, como cuando poníamos música, cuando bailábamos y empezamos a cambiar el mundo a través de alguno de los tres estados. Veamos las emociones versus sentimientos. Entonces las emociones son transitorias y con una intensidad mayor, y los sentimientos son de larga duración, más complejos y menos intensos, de lo que hablábamos hace rato. Las emociones aparecen rápido y son inconscientes. Es como que tenemos un shock de esa emoción, ¿no? Y los sentimientos son más lentas, y conscientes. Las emociones aparecen primero y luego aparecen los sentimientos, después de la emoción. Sin emoción no hay sentimiento. Y las emociones aparecen, las emociones son reacciones psicofisiológicas y los sentimientos son la interpretación de las reacciones emocionales. Entonces hay que acordarse que primero son las emociones y de allí deriva el sentimiento. Y que la emoción es muy intensa y de corto plazo y que es inconsciente, ¿no? En cambio, que el sentimiento es de más larga duración, aparece después de la emoción, es de manera consciente, y que también es la interpretación de las reacciones emocionales. Características de las emociones es que las emociones son una función adaptativa, prepara al organismo para la acción, facilita la conducta apropiada de cada situación. Eso es un concepto también de Darwin. Y primero veamos la sorpresa, que es una emoción a través de la exploración, y es una función adaptativa, que facilita la adaptación de la reacción emocional y comportamiento apropiada ante situaciones nuevas. O sea, la sorpresa es siempre cuando aparecen situaciones nuevas. Luego está el asco, que es por rechazo, y es una respuesta también de evitación, de escape, y tiene que ver con los hábitos higiénicos. La alegría, que es por la afiliación, o sea, cuando hay alguna familiar, amistad, o por alguna persona que me da mucha empatía, por la cual tengo mucha empatía. Entonces estas me generan actitudes positivas y fortalece el aprendizaje y la memoria, la alegría. La alegría siempre es algo que me da energía. Muy al contrario del miedo, de la ira y la tristeza, que me quita la energía o me drena. Entonces, ahora vemos el miedo, que el miedo es una respuesta de escape.
y también de protección, porque me mantiene en la zona de confort para no, no salir hacia un lugar desconocido, ¿no? Que me genere estrés. Y la ira es por autodefensa. Cuando estoy defendiendo algo, defiendo una creencia, o me defiendo a mí misma, o defiendo a alguien. Y la tristeza es por la reintegración, y la tristeza a veces también es como un duelo, por la pérdida de algo, de alguien, o la añoranza de una situación que ya no está. Vocabulario emocional. ¿Por qué es importante tener un buen vocabulario emocional? Los expertos en lenguaje han catalogado 3 tipos de comunicación humana, que son la comunicación de cortesía, la comunicación cognitiva y la comunicación emocional. Y dentro de esta forma de comunicación, y hablamos de la comunicación emocional, es importante que empecemos a reconocer las emociones básicas, que las tenemos acá en este cuadro, que es, o mejor dicho, es el círculo, no el cuadro, el círculo donde están las 7 primeras, como les había dicho, emociones. Y ustedes si ven hacia afuera, que es como si fuera, como si tuviera pétalos, como si fuera una flor, allí se derivan las emociones básicas cuando tienen mucho impacto emocional, cuando están muy potenciadas. Fíjense que hacia el centro, la confianza más potenciada es la admiración. Y cuando no es tan potenciada, no es tan intensa, es la aceptación. Y el miedo, cuando está muy potenciado, es terror, y cuando no está tan potenciado, es temor. Fíjense que tienen como graduaciones. Y esta forma de analizarlo a través de este círculo demuestra los estados, los estadios y la evolución de esta emoción, y a través de la intensidad en la que yo puedo percibirlas. Y tiene otros nombres para describirlo. Y cuando tengo estas 2 emociones, como por ejemplo la alegría y la confianza, el resultado me da el amor, de la serenidad y la aceptación también. Vieron que cuando hay una conjunción, surge el amor, surge el optimismo, la agresividad, el desprecio, el remordimiento, la decepción, el susto y la sumisión. Está bueno que lo veamos, y yo no sé si ustedes lo habían percibido o lo habían visto en algún momento. No, al cuadro, no. Al círculo. No. ¿Y qué te genera esto? No, estaba ahí tratando lo observaba, estaba tratando de entender lo que vos decías ahí, que en el medio, por ejemplo, de la serenidad y la aceptación, hay como amor, digamos, eso me estaba... Porque así es, ¿no? ¿Verdad? Entre medio de los dos. Sí, entre medio de los dos, eso genera amor. Genera amor. Por ejemplo, la anticipación y la alegría, optimismo. Y luego la ira y la anticipación, agresividad. ¿Ves? Cuando, por ejemplo, que algunos le dicen, bueno, en la neurociencia hay algo que te genera, ¿no? Que ahora no recuerdo bien, he tomado unas notas allí, pero ahora no lo recuerdo, que cuando me anticipo a la situación sin saber, por ejemplo, que yo esté trabajando en una escuela, siendo maestra, la directora la semana pasada me habló para reclamarme algo y ahora me vuelve a hablar, vuelve a llamar para charlar con ella. Por ahí si yo me anticipo, puedo pensar que surge algún problema y puedo reaccionar con ira, porque me puedo quejar, o puedo contestar mal, pero solamente me anticipo con mi mente y actúo agresiva. Y ya vas predispuesta. A contestar y armar un semejante lío. Y por ahí ella, nada que ver, me quería invitar, qué sé yo, a una cena de fin de año, porque estamos terminando el año. Bueno, entonces surgen en esas situaciones.
Autoestima. El significado primordial de la autoestima es la confianza en la eficacia de la propia mente, en la capacidad de pensar, de tomar decisiones de vida y de búsqueda de la felicidad. Esto es un concepto de Natalie Branden, es un terapeuta canadiense, que da las siguientes definiciones de autoestima. La autoestima es plenamente consumada, es la experiencia fundamental de que podemos llevar una vida significativa y cumplir sus exigencias. Más concretamente, podemos decir que la autoestima es lo siguiente. Primero, la confianza en nuestra capacidad de pensar y en nuestra capacidad de enfrentarnos a los desafíos de la vida. Y la confianza en nuestros derechos de triunfar y de ser felices. El sentimiento de ser respetables, de ser dignos, de tener derechos, a afirmar nuestras necesidades y carencias, a alcanzar nuestros principios morales y a gozar del fruto de nuestros esfuerzos. La autoestima consiste en valorar y reconocer lo que uno es y lo que puede llegar a ser. Y mientras leía esto, a mí me vino a la mente María Félix, no sé si ustedes la escucharon hablar. ¿Mexicana? Sí. Después por ahí pueden googlearle, mirar algún video, pero es impresionante esta mujer en la época que ella estaba, digamos, creciendo, o que fue una estrella internacional. Pueden evaluar todo esto, todos estos conceptos describidos que acabo de leerlo, de decirlo. Ella lo hizo evidenciar hoy en su vida, ¿no? A los 16 años se casó, tuvo su hijo, su esposo era muy celoso, ella por ahí quería hacer cosas, y en esa época no se la dejaba salir a la mujer, quizás era muy linda y por eso no la dejaban salir. La cuestión es que ella se divorció muy joven, y él se quedó con el hijo, con su único hijo. Luego pasó que se puso de novio, se casó, claro, se casó 4 veces ella. Se casó con un señor, y ¿qué hizo? Lo raptó a su hijo. No digo que esté bien esto, ¿no? Pero, o sea, que nunca se quedó con el rol de víctima. Y nunca se quedó en que yo vivo en esa época y que tengo que ser la sombra de mi esposo, sino que ella cultivó su carrera, se esforzó, fue una estrella internacional, decía las cosas aunque al otro no le gustaba, y se enfrentaba muy comúnmente con una asertividad y con una seguridad a muchos cuestionamientos, ¿no? De la época, de ese momento histórico, y también hacia hombres o con hombres. La comunicación de ella era muy efectiva y tenía mucho liderazgo. Y por eso cuando leí esto me recordó a ella, ¿no? Más adelante vamos a ver el ejemplo de un deportista de alto rendimiento, y cuando veamos el tema de motivación y lo que es la autoestima también. Hay 6 pilares de la autoestima que están narrados en el libro de Natalie Branden, que pone la autoestima y se asienta en estos 6 pilares de cómo mejorar la autoestima. Ya van a aparecer. Ahí está, aparecieron. Es vivir conscientemente, y esto tiene que ver con saber de dónde, reconocer de dónde vengo, quién soy, qué habilidades tengo, quiénes son, qué apoyos tengo, hacia dónde quiero ir, con qué recursos cuento para lograr mis objetivos, y qué recursos debo pedir, y qué recursos debo conseguir o buscar, qué conversaciones. Luego tiene el segundo pilar, es adaptarse, aceptarse a sí mismo, y esto tiene que ver con que
acepto todo lo bueno que tengo, todas mis fortalezas, y aceptar también que tengo debilidades, reconocerlas, abrazar mi ser oscuro o mi parte oscura con mi luz, ¿sí? Porque somos los dos, o sea, ¿para qué negar que tenemos la otra parte si somos ambas y nos constituye como un único ser? Desde allí es que empiezo también a tener autoestima. No quiere decir que con esto diga la frase yo y yo soy así y ya nadie me va a cambiar, no, sino con que tengo esto, reconocer y que esto me limita en ciertas áreas, bueno, puedo cambiarlo. Y paso a paso, y me tengo paciencia, porque no es fácil, ¿no? Cuando lidiamos con la oscuridad o con la sombra de uno mismo. Pero la capacidad de aceptarse a sí mismo es muy, muy importante para evolucionar. Y sobre todo la autoestima. Entonces, el tercer pilar es la autorresponsabilidad. ¿Mm? Saber qué puedo yo, saber que soy responsable, saber que no soy víctima, saber que el mundo no me pasa por encima, saber que a través de mi responsabilidad y de no dar el poder a los otros es que yo puedo controlar ciertas situaciones que pasan dentro mío y de crear realidades que yo puedo generarla a voluntad mía. ¿Mm? Luego la autoafirmación tiene que ver con mi yo, o sea, quién soy yo y quién quiero ser. ¿Quién quiero ser? Bueno, por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo, es que por ahí hoy día no soy, qué sé yo, muy sociable, bueno, porque no tengo ahora en este momento tiempo, pero me gustaría ser más sociable. Entonces, pero hablo de mí, ¿no? Entonces digo, bueno, yo soy sociable, ¿no? Sino que voy afirmando esto y también generando, ¿no? Una declaración de quién quiero ser y de quién soy. Quinto es vivir con propósito, es saber qué talento tengo, qué servicio hace la comunidad. Por ejemplo, ahí Cintia, que vos sabés cuál es tu talento y qué servicios estás dando a la comunidad a través de tu propósito que ahora, ¿no? Que tienes, a través del liderazgo que tienes. Y Paula también, a través del liderazgo que tiene, ella a través de la comunicación asertiva está resolviendo muchas situaciones y también de su entorno le está enseñando a muchos a empoderarse también, ¿no? Eso es lo que yo noto. Por ejemplo, hoy pensaba yo, ¿cómo voy a evaluar este diplomado? Pensaba porque en el diplomado anterior no había surgido alguna situación con la evaluación. Y yo lo pensaba y digo, bueno, yo enseño habilidades blandas, que es resolución de problemas, elevar la autoestima, y pensaba en los resultados que habían tenido en el curso anterior, y me daba cuenta de, por ejemplo, que a vos te habían puesto como mano derecha para resolver, ¿no? A poder comunicar y resolver conflictos de grupo. Gracias a esto que adquiriste vos de poder tener una comunicación asertiva a través del curso. Entonces dije, bueno, si yo evalúo, pues yo evalúo sus resultados. ¿Cuál fue el resultado de Paula? Y fue muy bueno. Entonces, ¿cuál fue el resultado de Paola? El resultado de Paola fue que ya no tuvo más estrés al ser, digamos, gerenciar todos los recursos humanos de la clínica. ¿Y cuál era el resultado? Es que ya no tenía gastritis, o ¿te acuerdas que decía ella que se aceleraba el estómago, generaba mucho estrés y los conflictos de la clínica? Y aprendió a separarlo y aprendió a resolverlo, ¿no? Aprendió inteligencia emocional en ese curso. Es lo que sucedió en Paola. Entonces puedo yo evaluar que realmente hubo un aprendizaje. Hubo un aprendizaje a través del resultado. Y Rocío, ¿cuál fue su resultado? Fue que ella primero no podía armar las clases, no podía dar una clase porque se le quedaba la mente en blanco y desde ahí se choqueaba y no podía hablar.
¿Y cuál fue el resultado de Rocío? Fue que pudo dar la clase, fue que todo lo aprendido en el curso surgió a medida que ella lo necesitaba, y que la felicitaron, porque pudo dar una muy buena clase, muy ordenada, con todos los puntos requeridos. Entonces yo puedo evaluar de que hubiera un resultado más allá que hubiera dado, qué sé yo, multiple choice, o hubieran dicho, chicas, preparen una clase para que yo les ponga 10, es como se hace en la escuela. Entonces lo que pude hacer es evaluar un resultado concreto, real. ¿Quién me falta? Y Claudia, ¿cuál fue el resultado de Claudia? Es que ella empezó a liderarse a sí misma con metas que tenía, que siempre las tuvo, pero que siempre las postergaba, ¿no? Ella tenía metas, qué sé yo, arreglar la casa, que ella me dijo, entonces siempre quedaba en el pensamiento, y lo que ella logró con ese diplomado, perdón, con ese curso, fue poder empezar a poner acción concreto y no ser tan perfeccionista, sino disfrutar del momento, del aquí y del ahora, como se presentaba, y ese momento hacerlo único y perfecto, sin que fuera perfecto. Eso es lo que yo noté en Claudia, de acuerdo a todo lo que me iba contando. Entonces realmente tuvo un gran impacto y un gran resultado en cada una de ustedes. Y en este diplomado pensaba hoy, ¿cómo voy a evaluar el diplomado? Porque ya estamos finalizando la mitad digamos, de las etapas. Y yo pensaba en pedirle que cada uno desarrolle una clase. Y después digo, pero no es la escuela, no es la escuela. Y lo que queremos es resultado que realmente, por ejemplo, como lo que les acaba de contar, este diplomado surge en ustedes un gran efecto transformador y de liderazgo, ¿sí? Como lo que yo venía contando. Claro, o sea, en la vida personal, económica, laboral, en general. Sí. Así que bueno, entonces resolví que la evaluación es que cuente su transformación, nada más que ustedes después se autoevalúen a ver qué ganaron y en qué les impactó. Porque seguro que va a haber, porque por ejemplo a vos te pusieron como mano derecha para la resolución de conflictos. ¿Y esto cuándo sería? No, en realidad eso me lo vas a contar vos ya, es porque cuando terminó el curso, después de la segunda semana que finalizó el curso, por ahí me contaron las chicas. Ahí, solamente Paola me contó ahí en las últimas clases cuáles eran sus resultados. Rocío me contó al mes, vos también me contaste, Paola, al mes. La idea es que cuando tengan un resultado me lo cuenten. Va a ser, digo yo, bueno, entonces sí aprendió, sí hubo un efecto transformador. Y esa va a ser la evaluación. Si no, ¿para qué les voy a poner más estrés? Claro, que me hagan un proyecto, que den una clase, porque por ahí no aparece. Porque sería falta. El mío es escuchar, ser más directa y ahí. No, yo creo que yo estaría feliz, por ejemplo, de muchas veces poder hablar sin miedo, ¿no? Porque claramente aquí no se nota, porque bueno, estamos en confianza, ya nos conocemos, hablamos sobre el curso y qué sé yo, pero muchas veces cuando tengo que hablar en público o algo, es como que me tildo y estoy ahí como, no sé, como no me salen las palabras, me pongo como colorada, ¿entendés? Y esas cosas, a mí me gustaría perder esos miedos, ¿no? Tener más seguridad. ¿Vos hiciste el ejercicio de la disociación al comienzo? ¿Te acuerdas que sí? ¿Y practicaste luego? Una sola vez. Bueno, la idea es que esta semana la practiques. Son 3 veces a la semana, por lo menos una semana. Descanses una y en, qué sé yo, empieces de nuevo. O una semana. Era por ejemplo, las 3 partes, esto de yo veo de acá, me veo, no sé, algo así. Primero era en primera persona, yo viéndome las manos, todo esto. Ahí vamos a dejar de grabar. Ya va. Entonces el quinto pilar es vivir con propósito,
que tiene que ver con mi talento, con lo que me hace feliz hacer a mí, con un servicio a la comunidad, hacia los demás, ¿no? Esto es de poder retribuir lo que un día recibí yo en el momento, desde el momento cero que fui creciendo, y recibí mucho de las parteras, del médico, recibí de los profesores, de los maestros, de gente que me quiere, y recibí mucho, ¿no? Desde allí me transformé en un ser que soy ahora. Y luego, cuando estamos en nuestro propósito, vamos dando también eso al mundo, devolviendo para que sigamos creciendo como seres humanos. Y el pilar número 6 es la integridad personal, que está asociada con la comunicación asertiva, con el poder decir que no, con el poder tener el derecho a ser feliz, a respetarme, a hacer que me respeten, al vivir dignamente, al tener un pasar económico que me permita vivir dignamente. Y mi derecho de ser humano. ¿Cómo conseguir ser feliz? Estas técnicas pueden ser, la primera es, deja de tener pensamientos negativos sobre ti mismo. Porque, como vimos en los primeros capítulos del diseño de conversaciones, somos seres lingüísticos que nos generamos a nosotros mismos a través del lenguaje y creamos la realidad a través del lenguaje. Y también somos seres sociales, por los cuales la sociedad me crea a mí o me transforma a través de la interacción, de relación y interpersonal que tenemos con otros seres, y también como seres humanos y seres lingüísticos, transformamos al mundo o a la sociedad a través, ¿no?, de nuestro lenguaje. Como por ejemplo cuando se juntaron los seres que crearon la independencia en nuestro país. Fue una conversación que llegó a la acción que generó la independencia en nuestra Argentina, en ese momento histórico, a través de una conversación. Y esa conversación de esa cantidad de seres fue la que transformó a la sociedad en ese momento histórico. Luego, el punto número 2 es ponte como objetivo el logro en vez de la perfección. Y muchas veces pasa que por estar en el perfeccionismo nunca avanzamos, porque nunca es el momento perfecto, nunca tenemos la habilidad adecuada, porque no es la que necesitamos para crear muchas veces nos visualizamos algo tan perfecto, tan irreal, o con un estándar muy alto, ¿no? Y nunca llegamos a completarlo y nunca vamos a llegar a estar en ese, ¿no?, nivel. Es como cuando decimos, voy a ser feliz cuando logre esto. Y si no lo logro, y si tardo no sé cuánto, 10 años, 20 en lograrlo, ¿no? Y nos ponemos estándares que no tienen razón de ser, que no tienen, que nos hacen perder el tiempo, ¿no? La idea es lograr con lo que yo tengo, hacer el momento perfecto, con las herramientas que poseo ahora, y lo ideal es creer en mí, creer en lo que yo quiero hacer, y yo empoderarme y darle el poder a esa situación, ¿no?, a través de la acción. Sin el perfeccionismo, porque el perfeccionismo es autocrítica y es criticar al otro, porque yo me critico porque yo no estoy a la altura de ese estándar que visualizo. Y tampoco, o también critico al otro porque me pongo un estándar tan alto que el otro tampoco nunca llega. Y hay un total desconformismo. Punto 4, punto 3, considera los errores como oportunidades de aprendizaje. Entonces, cuando ya pudimos superar el perfeccionismo, empiezo a tomar acción. ¿Y qué sucede? Las cosas no suceden como me lo había imaginado, o no, siempre pasa así, no es como me lo imaginé. Entonces, ¿qué pasa allí? Es lo que tenemos que rever, ¿no? A ver, ¿qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Cuál fue mi error? No, bueno, entonces no pasa nada, aprendo de ese error y mejoro día a día. Es una oportunidad de aprender a hacer las cosas bien. Luego, y esto es la inteligencia emocional.
Por eso las personas que tienen inteligencia emocional desarrollada son personas que tienen de alto rendimiento, que pueden lograr objetivos rápidamente, y objetivos que son extraordinarios, porque no se detienen a la perfección. Punto 4, identifica lo que puedes cambiar y lo que no. Identificar de qué sí yo puedo controlar, ¿no? Bueno, yo puedo cambiar mi actitud, puedo cambiar mi forma de ver las cosas, o que esta situación no me afecte, pero no puedo cambiar al otro, o al entorno, o el vivir cada día, porque cada día tiene su dificultad y su propio afán. Y eso es la naturaleza de la vida, y eso siempre va a ser así, como en altibajo, ¿no? Como esa montaña rusa. La idea es desarrollar la gestión emocional para que podamos resolver cada día esas pequeñas dificultades o el diario vivir. Luego, el pilar número 5, estas son técnicas. Técnicas es, fíjate metas. Cuando tenemos una meta, varias metas, ¿qué pasa con el ser humano? Estamos ocupados, no estamos preocupados. Si no tenemos nada que hacer, vamos a estar preocupados, haciéndonos la cabeza, medio locos, angustiados, con depresión, con pánico, con ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y miles de problemas emocionales y de salud. Y esto es, por ahí, es mantenernos ocupados. Pero primeramente, para no tener los problemas de salud, es aprender a expresar lo que siento, o qué es lo que me produce, o tratar de solucionar esa situación que me produce un estrés emocional. Entonces, para que podamos ser felices, es fijarnos metas. Y ser feliz, y allí cuando tenemos metas, ¿viste? Tenemos ganas de levantarnos día a día porque tenemos algo que hacer, algo por lo cual luchar, por la cual vivir, por la cual estar fuertes, por la cual estar maravillosos, sonrientes, hermosos, y algo que nos motiva y nos da energía, ¿no? Esas metas, día a día. Entonces, por eso es importante tener metas. Y también es muy importante, cuando tenemos metas, es aprender a disfrutar el proceso, sin perfeccionismo, sin compararnos con los otros. Y aprender que cada uno tiene un tiempo de evolución y una historia también por la cual va evolucionando de una u otra manera. Y también apreciar nuestros logros. Apreciar nuestros logros es lo que más debemos hacer. Porque nos costó mucho estar y llegar hasta donde llegamos. Cada uno sabe. Entonces valorar eso es muy importante sin compararnos. Entonces así podemos ser felices, porque si me estoy comparando con el otro, bueno, obviamente eso me causa infelicidad. La unidad 4 es la autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? Autorregulación emocional. Es un constructo englobado dentro de la inteligencia emocional intrapersonal que nos permite transformar una vivencia potencialmente estresante y emocionalmente alterante en algo que, aunque continúe siendo desagradable, comprendemos que es pasajero, impersonal y controlable. Eso es la autorregulación emocional. Cuando, por ejemplo, puedo gestionar el miedo en, qué sé yo, cuando tengo que rendir un examen, y que sé que, bueno, lo tengo que enfrentar, que va a estar ahí, pero que tengo que continuar igual, que puedo hablarle y decirle, bueno, gracias, pero quiero concentrarme en esto que estoy haciendo, gracias por, qué sé yo, cuidarme de no errar, porque por ahí el miedo viene a fracasar, ¿no? Pero igual quiero asumir la responsabilidad de vivir este momento y jugarme, por ahí me sale todo bien. O sí, seguro que me sale todo bien. Saben que pasa mucho cuando los estudiantes están en la universidad y a veces son muy inteligentes y pueden aprender todo bárbaro, pero quizás le da miedo hablar en esto, ¿no? Cuando van a los exámenes. Yo tengo mi prima que le pasó eso y no pudo gestionar por mucho tiempo esta situación de dar el examen oral, y bueno, y eso fue lo que fue aplazando en el tiempo poder recibirse de la carrera universitaria.
poder gestionar la emoción en esos momentos. Estrategias de regulación emocional. Tener buena autorregulación emocional implica ser capaz de identificar aquello que nos sucede, monitorizar su progreso e intervenir sobre el mismo para que acabe desapareciendo. Hablábamos hace rato de por ejemplo, el miedo, o por ejemplo me hablabas que por ahí cuando te agredían no podías contestar, ¿no? Y a través de ese ejercicio que hiciste de disociación, te diste cuenta que fue desapareciendo y, que y a través de la observación te diste cuenta de que gradualmente fue desapareciendo, o no sé si desapareció de un momento a otro, no lo sé. No fue desapareciendo. Ah, bueno, ¿ves? Y fuiste monitoreando. Y fuiste adquiriendo la regulación también emocional. Porque el ejercicio también te programó para que se fuera. Y pasa lo mismo con las constelaciones familiares, que pasa en ese momento el ejercicio te programa para lo nuevo. Y con el tiempo de a poco la persona va llegando a la solución del ejercicio de constelación, ¿no? De a poco va, gradualmente. Luego la autorregulación emocional implicaría que, aunque estuviéramos con un estado anímico poco deseable para la situación en la que nos encontramos, supiéramos cómo gestionar la emocionalidad. Es decir, implica poder analizarse a uno mismo, disminuir el grado en el que los sentimientos nos producen altibajos súbitos y redirigir su energía hacia un objetivo más adaptativo. Por ejemplo, si estamos enfadados y en vez de empezar a destrozar el inmobiliario urbano, una buena opción es canalizar esa energía y hacer un deporte mientras se está en ese estado. ¿Viste? Pasa que algunos dicen, no, estoy muy enojado, me voy a correr, me voy a caminar, me voy a jugar. O si algunos practican boxeo, bueno, practico allí hasta que voy drenando esa energía o voy sacando esa energía, ¿no? O ese enojo. Vamos a ver una pausa.